Bienvenidos sean todos a una sesión de Historia Viva TV. Nuestro segmento se denomina Papeles, Prensa e Historia. ¿Por qué papeles? ¿Por qué prensa? ¿Por qué historia? Se preguntarán. La prensa como tal, a lo largo de la historia de la humanidad, ha jugado un papel fundamental en la reconstrucción de esa historia. Sin embargo, no siempre fue una prensa tal cual como la conocemos, sino que inicialmente fueron hojas sueltas, fueron papeles escritos a mano, incluso muchos de ellos antes de la invención fabulosa de la imprenta a cargo de Gutenberg, por allá por el siglo XV. Con las nuevas técnicas de impresión, comienza a conformarse ya lo que es un periódico como tal, como conocemos, la prensa como tal, ¿no? Periódico por la periodicidad con la cual circulaban y salían, ¿no? La historia tiene mucho que ver, la historia tiene mucho que buscar en esa prensa de cada uno de los periodos, porque viene a ser como una especie de testimonio, de gran registro de los hechos que allí ocurrieron. En el día de hoy vamos a conversar un poco en relación a el papel que juega esa prensa en relación a las estadísticas, a las pandemias en la humanidad, pero específicamente en Venezuela. Los primeros registros de los cuales tenemos conocimiento vienen fundamentalmente con el conquistador. Los primeros cronistas son conocidos como cronistas de Indias. El viaje de estos religiosos a América, a la tierra nueva que estaban ellos teóricamente descubriendo, ¿no? Porque el término ha sido pues bastante debatido en si fue encuentro, si fue descubrimiento. Sin embargo, lo importante o lo que tenemos que resaltar acá es definitivamente el papel que juega la Iglesia dentro de todo este proceso, conjuntamente con los adelantados, con los conquistadores, en aquella función avasallante de tomar posesión de estos territorios y de transformar lo que era la América en una gran colonia o en grandes colonias de España, la metrópoli. La Iglesia tiene un papel fundamental en este proceso inicial de la conquista. Su trabajo va a estar orientado fundamentalmente al registro de lo que en aquel momento se llamaban las almas. Esas almas vienen a ser los fieles. Por eso los primeros levantamientos de información, que podríamos llamarlos incluso protoestadísticas, porque no son estadísticas como tal, sino registros que van reflejando y revelando las características, un poco los rasgos de ese nuevo mundo que comienza a aparecer dentro de la geopolítica del mundo y de la humanidad. Unas tierras por las cuales un amigo llamado Tomás Moro escribe su famosa Utopía. Entonces, en ese proceso inicial, y estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, comienzan a aparecer esos primeros registros con los viajes y los trabajos de evangelización, la función de evangelización de la Iglesia dentro de todo este proceso. El contar almas implicaba cuántos eran hembras, cuántos eran varones, cuando vienen los procesos de bautismo como tal, cuántos estaban bautizados, cuántos no estaban bautizados. Pero en el levantamiento de estos registros comenzaron a aparecer una cantidad de datos y de cifras que sin explicación alguna mermaban de alguna manera el volumen y el número de habitantes de estos territorios, de estas tierras. Ese elemento nuevo que ellos no habían tomado en consideración hasta ese momento son precisamente las pandemias, son precisamente las epidemias. En la próxima parte del programa continuaremos conversando sobre estos temas y algunos otros temas de interés por Historia Viva TV. Entonces, cuando, por ejemplo, podemos hablar de Gili,
los jesuitas, podemos hablar de Gumilla, de la visita de los jesuitas al Orinoco, y cómo comienzan entonces ellos a darse cuenta, a entender que hay una realidad más allá que catequizar, evangelizar a esas almas. Esa realidad es que han contraído muchísimas enfermedades, muchas son enfermedades endémicas, son propias del territorio, pero muchas son enfermedades que han llegado acá con el conquistador español en el siglo XVI aproximadamente. Más adelante vamos a ver entonces las visitas pastorales y los grandes registros de esas visitas pastorales. Cuando hablamos de visitas pastorales, estamos hablando ya de visitas de amplias extensiones del territorio o de la casi totalidad del territorio, ¿no? Donde había la posibilidad de penetrar, de acercarse allí. En el caso de Venezuela podemos hablar, por ejemplo, de dos visitas pastorales muy conocidas en la historia y que los registros han aportado y siguen aportando muchísima información sobre el territorio venezolano, y es el caso de Díez Madroñero y el caso del obispo Mariano Martí. Esas reconstrucciones, ese levantamiento de información va mucho más allá del simple contar almas del cual hablábamos inicialmente, sino que ya este proceso comienza de alguna manera a ser más elaborado, a ser mucho más estructurado y a llevar mucha más información y muchísimos más datos. Si nos vamos un poco más hacia adelante en el tiempo y nos ubicamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues ya comienza a aparecer la imprenta, a llegar las imprentas a la América española, como se llamaba, o las colonias de Hispanoamérica, y en esa misma medida en que van llegando las imprentas van apareciendo estos que se llamaron papeles. Estos papeles tienen mucho que ver y están relacionados directamente con información política sobre todo. Muchos de ellos eran considerados sediciosos por las autoridades españolas porque de alguna manera presentaban información sobre la Revolución Francesa, sobre las ideas de libertad, sobre las ideas de igualdad, sobre esta enorme sacudida que ha sufrido la humanidad en el año 1789 y que conocemos en la historia como la Revolución Francesa. Este proceso de la impresión y del contenido importantísimo que estos papeles van a tener, va a traer una consecuencia fundamental en el conflicto que inicialmente comienza a presentarse en las colonias. No era simple para España poder mantener de manera eterna su control y su dominio sobre las colonias. A pesar de las prohibiciones expresas de que llegara la literatura de la Ilustración, los textos de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, d'Alembert, de Voltaire, toda esta información comienza a llegar cuentagota en las colonias. Va a llegar por barco, va a llegar dentro de la correspondencia filtrada allí, va a llegar dentro de los famosos arcones donde venía toda la información y donde venía incluso mercancía. Allí va a venir mucho de esa información, de esos primeros e iniciales papeles. Esos iniciales papeles se van a transformar con el paso del tiempo en periódicos, se van a estructurar como tal y se van a convertir entonces en periódicos. En el caso de Venezuela hablamos de la llegada tardía de la imprenta en el año 1808 y la fundación del primer periódico, que es la Gaceta de Caracas. Un 24 de octubre del año 1808 comienza entonces a circular en Caracas el primer periódico. Hay esos otros papeles sueltos, pero prensa como tal ya estructurada y conformada tal cual la conocemos y que incluso ha llegado hasta nosotros porque tenemos ediciones facsimilares de esos periódicos iniciales. Comienza entonces un 24 de octubre del año 1808. Luego de los sucesos de 1810, del 19 de abril de 1810, vamos entonces a ver prensa independiente. Ya no es prensa oficial, porque la Gaceta de Caracas era prensa oficial. Es la monarquía quien la controla y la información que se presenta allí es controlada por una especie de censores. Es decir, allí no se publicaba nada que atentara contra la moral, las buenas costumbres, la religión, contra el gobierno. Pero ya en 1810, luego del 19 de abril, la Gaceta cambia de manos y la Gaceta se va entonces a las manos ¿de quién? De los republicanos, ¿verdad? Pero con esta prensa que sigue siendo oficial, pero que está en manos de los republicanos, nos vamos a encontrar periódicos independientes.
Enseguida regresamos. En uno de ellos, el primero de ellos, el Semanario de Caracas, fundado nada más y nada menos por un notable abogado, jurista, Miguel José Sanz, vamos a encontrar por primera vez el término estadística dentro de este periódico. Este periódico va a tener dos secciones, una sección de política y una sección llamada estadística. Esa sección va a ser manejada por un médico, José Domingo Díaz, y la sección de política va a ser trabajada y dirigida y manejada por Miguel José Sanz. Es quizás un periódico, más que un periódico, es como una especie de revista política sumamente voluminosa. Sin embargo, y en los primeros números del periódico no vamos a encontrar estadísticas como tal. Vamos a encontrar más bien información sobre cultivos, información sobre ganadería, pero no cantidades. No hay números allí. Sin embargo, este periódico va a tener una vida corta. La prensa, una de las características de la prensa de estos tiempos iniciales es su corta vida. El Semanario de Caracas no va a ser la excepción. Quizás la larga vida de la Gaceta de Caracas, que va desde 1808 hasta 1821, va a ser precisamente un caso particular, precisamente porque estamos hablando de prensa oficial. Eso quiere decir que quien tuviese el gobierno en sus manos tenía entonces el control de la Gaceta de Caracas. Por eso la vida larga que puede tener este periódico desde 1808 hasta 1821. Sin embargo, los otros periódicos independientes de los cuales hemos comentado y hemos hablado de uno de ellos, el Semanario de Caracas, van a tener una vida muy corta. El semanario, de hecho, es uno de los que va a tener mayor duración. Hay uno dirigido por Francisco Isnardi, que se llama el Mercurio Venezolano. Solo van a circular 3 números. El Patriota de Venezuela van a circular 7 números, de los cuales no todos los conocemos, no llegaron a nosotros, no pasaron a la posteridad, solo algunos de ellos. Publicista de Venezuela es un periódico oficial porque es el periódico del Congreso, el periódico de ese primer Congreso Constituyente, ¿verdad?, que se va a instalar y que va a traer como consecuencia el nacimiento de Venezuela como una república independiente y la redacción de una constitución, que va a ser nuestra primera constitución del año 1811. Pero volviendo al Semanario de Caracas, vamos a encontrarnos entonces allí con esa sección de estadísticas. Sin embargo, unos meses más adelante, en ese mismo año, 1810, él comienza a circular en noviembre del año 1810, es decir, a escasos meses de haberse producido los sucesos en Caracas del movimiento del 19 de abril. Vamos entonces a encontrar algunas cifras dentro de la información que presenta el médico José Domingo Díaz en el Semanario de Caracas. Hay algo que llama poderosamente la atención en esta sección de estadística, es que a pesar de ser médico, hay escasísima información sobre enfermedades. No hace referencia de manera directa a algunas enfermedades que se estuvieran presentando acá en Venezuela, y sabemos que realmente hay una cantidad de epidemias. Por otros registros sabemos incluso la cantidad de víctimas que van a ir cobrando poco a poco estas enfermedades. José Domingo Díaz habla más bien de las aguas putrefactas y de las enfermedades que pueden causar esas aguas putrefactas, y se refiere específicamente al problema del lago de Valencia. Las muertes y las epidemias que se generan luego de terremotos. Entonces él habla del famoso terremoto de 1802 y que las víctimas no pudieron ser recogidas en su momento por la cantidad de escombros, todas las personas que quedaron tapiadas y todas las epidemias que se van a desprender de este tipo de fenómenos naturales. Hay una mención muy escasa a la viruela, hay una mención bastante escasa
al cólera, pero realmente no hay una información sistemática dentro de estas estadísticas o dentro de esta sección de estadísticas que haga referencia de manera directa a las enfermedades y al número de muertes dentro de esas que han causado esas enfermedades. Continuamos entonces viendo qué es la Iglesia, la que nos va a presentar esa información y esos primeros registros, nuestra principal fuente de información para poder reconstruir, si queremos hablar de pandemias y queremos hablar de epidemias en el siglo XVIII o siglo XIX venezolano, es la información eclesiástica, es la información de esos grandes registros que la Iglesia nos va a brindar de una manera sistemática y bastante organizada. Y por lo demás, la importancia es que estos registros han pasado a la posteridad, ¿no? A pesar de que muchos pudieron haber sido destruidos, desaparecidos. Recuerden el episodio de la guerra va a ser muy larga, la guerra de independencia, y quizás uno de los objetivos es mermar toda la información que pueda existir, ¿no? Entonces muchos de los periódicos también, las imprentas fueron saqueadas, los periódicos desaparecieron y muchas de esas hojas y muchos de esos periódicos pues no pasaron a la posteridad. Sin embargo, los registros de la Iglesia podemos encontrar información muy valiosa dentro de esas famosas visitas pastorales que se van a desarrollar en el territorio venezolano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En el próximo programa continuaremos hablando de este tema, pandemias, estadística e historia. Hablaremos de José Domingo Díaz y su trabajo dentro de la Gaceta de Caracas por Historia Viva TV. Muchísimas gracias. Hasta entonces.